En el episodio anterior se narró la maldición que Jacques de Molay le lanzó a quienes orquestaron su ejecución en la hoguera. Uno a uno de los culpables fueron cayendo hasta que le tocó el turno al rey Felipe el Hermoso, quien murió de un derrame cerebral y, a su muerte, ocupó el trono su hijo mayor Luis X el Obstinado, que había sido traicionado por su mujer Margarita de Borgoña de 21 años de edad, y como castigo la enviaron a encarcelar junto con Blanca de 18 años, otra de las infieles, al Castillo Gallardo, donde permanecían en precarias condiciones padeciendo hambre e intenso frío. La muerte de Felipe IV, el Rey de Hierro, como también se le conocía, trajo consigo la disputa de poder entre sus más allegados. Hombres como el primer ministro Enguerrando de Marigny rivalizaba con el hermano del difunto rey, Carlos de Valois. Ambos querían controlar, de acuerdo a sus intereses, al joven monarca, el cual no tenía voz de mando en el reino de Francia. La rivalidad entre aquellos hombres los llevó a lanzarse acusaciones directo a la cara, para que el soberano castigara a uno de los dos. Después de intensos ataques entre los rivales, el triunfador fue Carlos de Valois, quien, junto a sus aliados, logró acusar a Marigny de 41 cargos, de entre ellos los más absurdos, como el haber hecho llorar de tristeza al rey Felipe el Hermoso, de manera que Enguerrando de Marigny fue encarcelado en el mismo calabozo que Jacques de Molay, y cuyo castigo fue morir en la horca. De ese modo perecía uno más de quienes condenaron al gran maestre de los caballeros templarios. Por su parte, Luis X el Obstinado solo pensaba en conseguirse una nueva reina. Su mejor partido era Clemencia de Hungría, cuya recomendación le había dado su tío, y cuyos preparativos se estaban realizando para organizar la boda. Sin embargo, Luis X no se podía divorciar de Margarita de Borgoña, ya que el adulterio no era un motivo para anular la unión, y el único que podía cancelar el matrimonio era el Papa. No obstante, resultaba que no había Papa en Europa, pues al morir Clemente V, aún no se decidían quién lo reemplazaría. Unos exigían tener un italiano, pero en Francia querían a uno de sus tierras para que le siguiera sirviendo a su nación. Había llegado el mes de febrero de 1315 y el invierno castigaba a Francia. El verano anterior las cosechas habían sido muy malas y, en consecuencia, los precios de los alimentos aumentaban sin consideración. La gente comenzaba a morir de hambre y los sobrevivientes comían hierbas que brotaban del suelo, cocinaban perros y gatos. Se peleaban por los restos del ganado que expiraba a falta de forraje. Los muertos iban en aumento y los carpinteros no se daban abasto para fabricar ataúdes. Se decía que el mal que padecía la realeza se había extendido a toda la población que no tenía culpa alguna. No obstante, al rey y a los suyos poco les afectaba la carestía, pues en sus almacenes guardaban cantidades suficientes de alimento. Por su parte, Luis X seguía pensando en anular su matrimonio, y por el momento Margarita de Borgoña era la legítima reina de Francia, y tenía la posibilidad de que su hija, Juana, al crecer, pudiera convertirse en reina. Pero Luis el Obstinado dio la orden de que la pequeña se estableciera en la Torre de Nesle, pues consideraba que era el sitio al que pertenecía, ya que creía bastarda a su hija de 4 años de edad. No podía sacarse de la mente que era fruto de la traición. A Margarita se le acababan las posibilidades de que algún día fuera libre. Había podido sobrevivir al aislamiento que se le había impuesto, donde padecía demasiada hambre y ya para ese entonces se encontraba mal de salud, pero que se resistía a morir porque su voluntad era fuerte. Por otra parte, ya había firmado su arrepentimiento, que no pudo llegar a manos del rey. Y como éste quería la muerte para ella, mandó a Roberto de Artois para que la asesinara. Roberto de Artois, junto con su prima Isabel, habían tramado la desgracia de las nueras de Felipe el Hermoso, y él contrató a un hábil sujeto para que estrangulara a Margarita. Al llegar la noche del 14 de agosto de 1315, Margarita de Borgoña escuchó unos pasos que entraron sigilosos en su habitación. Sintiéndose débil ante la condición en la que permanecía, alcanzó a preguntar quién era, pero no obtuvo respuesta. Solo sintió que una sombra se acercaba a ella para apretarle el cuello con maestría.
y entonces le arrebataron la vida. Quizá, ante las lamentables condiciones en que se encontraba, a la reina, que aún no quería ceder su título, la muerte le hubiese llegado pronto sin la intervención de ninguna persona. Pero Luis el Obstinado debía acelerar su muerte para que, en unos pocos días, contrajera nuevo matrimonio, el cual duraría bien poco, porque Margarita de Borgoña no tardaría mucho en recibir, en el más allá, con los brazos abiertos, a Luis X el Obstinado. Así ocurrió la muerte de Margarita de Borgoña, quien, a pesar de todo, murió siendo la legítima reina de Francia.